buenas tardes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos al estudio bíblico, estudio en el cual nos centramos en la palabra del Señor y comenzamos nuevamente a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 11. Ya estamos culminando el capítulo 11. Ya hemos visto a Jesús hablar y a la vez recibir a los mensajeros de Juan el Bautista sobre la pregunta que él manda a decir a sus discípulos: ¿eres tú el que debíamos de esperar? Y a la vez Jesús responde, les dice: cuéntenle, miren lo que están viendo, los milagros, las cosas que estoy haciendo, y comienza a poner en el sitial que le corresponde a Juan el Bautista. Al final él va a concluir y va a decir que ningún profeta hay como él, de un hombre que nació al nivel de Juan el Bautista, y que fuera de él ya no va a haber otro profeta. Eso lo dice acá en el capítulo 11. Y al final, después de encontrarse con entonces después va a comenzar a decirle ahí al grueso de las personas, a la gente que había visto sus milagros. Él le va a comenzar a decir sobre las ciudades que se resistieron, que vieron el milagro en el entorno en Capernaum, en ciudades como Betsaida, como Corazín, que se resistieron a recibir la palabra. Va a lanzar condenación sobre ellos, y además va a agregar algo, que la tolerancia, el juicio va a ser más tolerante para aquellas ciudades en las cuales no tuvieron oportunidad, que para aquellas que vieron toda la presencia de Dios y se le predicó y nunca se rindieron. Y va a comenzar a darnos pautas a nosotros, a no preocuparnos, y va a decirnos: el que a ustedes no lo recibe, no me recibe a mí, ni recibe al que me envió. Y ahí él, después de dar ese mensaje, va a cerrar que el juicio va a ser más tolerable para aquellas naciones sobre las cuales, como Sodoma, el juicio no va a ser tan duro para aquellas ciudades donde se predicó, donde se compartió. Y eso a nosotros, en este tiempo actual, nos ubica que tenemos que seguir sirviendo al Señor, que no nos preocupemos, que nosotros sigamos predicando la palabra del Señor. Pero ahora vamos a encontrar a Jesús diciendo frases y dándonos una clara muestra a nosotros que sí, que el servir al Señor tiene sus afanes, tiene sus esfuerzos, tiene sus tensiones, su momento de afán. Pero ¿sabes qué? Él va a decir: venid a mí y descansad en mí. Venid a mí y en mí van a poder hallar consuelo. Él va a dar palabras en las cuales nos va a mostrar que Él es el eje central de todos nosotros, que nosotros tenemos que ir a la fuente de vida que es Él. Esto simplemente, hermanos, he querido darle una introducción para llegar a esta porción de la palabra acá en Mateo 11, versículo 25 al 30, estos 6 versículos en los cuales vamos a encontrar palabras poderosas, palabras que siempre todo hijo de Dios tiene que tener presente, que en Él podemos hallar descanso. Él nos va a decir: aprended de mí, que soy manso y humilde. Cómo nosotros debemos de enfrentar las distintas circunstancias, cómo nosotros tenemos que entender que Él es Dios, que Él decide y Él hace. Y sin más preámbulos, hermanos, después de esta introducción, vamos a orar para comenzar ya de por sí este estudio bíblico. Así que te invito, hermano, hermana,
amigo que nos acompañas en este estudio bíblico, amigo que nos sigues a través del Facebook, del YouTube, pues a este tiempo con Jesús, a este tiempo a entender lo que Él nos ha legado, nos ha dejado para nosotros, para poder seguir adelante. A veces cuando ya pensamos que no se puede más, es la palabra de Dios, el bálsamo que nos va a refrescar, que nos va a desestresar. Así que oremos un momento. Señor eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque solo tú eres digno de toda alabanza y toda oración. Gracias, Señor, porque tú nos traes a meditar y a reflexionar en ella. Háblanos a través de tu palabra bendita, y bendito Dios, ministra nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos ya en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. En esta porción de la palabra, Dios nos va a enseñar que en realidad, cuando nosotros estamos angustiados, agobiados, estresados, acudamos a Jesús, porque en Él podemos encontrar descanso. Muchas veces las personas piensan en ir ante el pastor o la pastora o el líder o ¿sabe qué? El hermano mayor, un consejo. Sí, está bien, hermano, pero acuérdate que la fuente de gracia, la fuente de vitalidad está en Jesucristo, y en Él nosotros podemos hallar descanso. Por eso Él dice en su palabra: venid ante mí todos los que estáis cansados y agotados, que yo os haré descansar. Y Él nos va a decir: mira, aprended de mí y saber que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Y qué lo hace ligero, hermano? La presencia de Dios. Todo lo logro a través de la humildad, la mansedumbre, a través de Jesucristo. En síntesis, es eso lo que vamos a estudiar en estos 6 versículos. En primer lugar, Él nos va a decir: venid a mí. Entiende que yo hago mi yugo fácil. No digo que sea fácil, yo lo hago fácil. Cuando tú vienes ante mí, cuando tú confías en mí, yo lo hago fácil. Tomar el yugo de Cristo es aceptar su autoridad, es entender que tengo que mover haciendo su voluntad. No mi voluntad, no mi pensamiento, sino el de Él. Es ahí donde yo entiendo que mi carga, el peso de la responsabilidad de servir a Dios, de mi trabajo, de mi familia, se hace ligera cuando yo busco la voluntad de Dios. Qué importante es esto. Por eso te decía, hermano, acá Jesús va a dar esa pauta después de explicarnos la introducción que te di al comienzo, donde Él vienen a preguntarle. Él va a incidir sobre estas ciudades, como sobre ti y sobre mí, que tenemos años y nos resistimos. Le hemos predicado a ciertas personas y se han resistido, y a veces eso nos puede estresar. Y uno dice: le he predicado a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mi amigo. Y no, Él te dice: ¿sabes qué? Haz mi voluntad. Esto se hace ligera cuando yo busco hacer tu voluntad. Por eso yo tengo que entender que en esta porción de la palabra voy a encontrar una invitación personal de Jesús. A ti te dice: venid a mí. Él te invita, Él te dice: ven a mí. Ahora, todo esto se tiene que centrar en que tú vas a Él con fe, esperando hacer su voluntad, aceptando su autoridad, y lo sobre todo, Él me va a ofrecer al final, si yo vengo con fe,
acepto esta invitación personal, me va a ofrecer un descanso profundo y placentero, porque yo acepté su invitación, me acerqué a Él con fe, entonces ahora yo puedo descansar en hacer su voluntad. Ahora sí vamos a leer la palabra de Dios, después de haberte explicado los puntos centrales de lo que vamos a leer. Mira lo que dice acá, en Mateo 11, versículo 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Así, Padre, así te agradó. Qué interesante estos dos versículos. Qué interesante es entender cómo comienza el texto. En aquel tiempo, bajo esas circunstancias, bajo ese momento aprensivo en que se había ya predicado en Capernaum, se había predicado en Gerasín, en Betsaida, sobre las ciudades de Capernaum, habían visto el poder de Dios en acción y estas ciudades se habían resistido. Por eso dice en aquel tiempo, en esas circunstancias, que es el presente de ahora. En este tiempo de tanta violencia, de tanta extorsión, de tanta muerte, de tanto sicariato, de tantos políticos corruptos, como la vi en ese momento. En este tiempo, Jesús va a responderte a ti y a mí. Y Él va a decir: Te alabo, Padre, reconociendo que tú eres el Señor de los cielos y de la tierra, y que todo el poder le pertenece a Él, y entender que cuando Él dice: Te alabo, Padre, porque tú eres soberano, eres Rey, eres Señor del cielo y de la tierra, y porque tú escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y le revelaste a los niños, porque así te agradó. Es entender que Dios, hermano, Dios, hermana, amigo que nos sigas, Dios es soberano. Él es Dios. Él decide. Muchas veces nosotros nos acercamos ante Dios y queremos imponer nuestras ideas. Queremos que así sea. Queremos con un plan determinado. Y Dios es soberano. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es Dios. No eres tú el que condicionas a Dios. Es Dios el que establece las cosas. Es Dios el que a veces permite toda esta vorágine, porque nuestro país ha rechazado el mensaje salvador de Jesucristo. Esta sociedad se ha llenado de pecado y es ese resultado. Pero Dios todavía extiende su misericordia y Él sabe a quién se la muestra. Por eso dice: se los ha revelado a los niños, porque, hermano, el corazón de un niño es simple, no tiene malicia, es puro. No de las personas actuales, no de las personas que vienen con intereses creados. Y Dios sabe a quién. Él tiene el poder. Él sabe a quién le va a revelar. Por eso dice en el versículo 26: Sí, Padre, porque así te agradó. Es reconociendo: sí, Señor, yo entiendo tu voluntad, porque así te agradó. Yo quiero ir contigo un ratito a Lucas 10:21. En Lucas 10:21 vamos a encontrar dos palabras que nos va a dar una pauta más clara para entender el poder, la soberanía, la autoridad de Dios. Mira lo que dice Lucas 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo. Mire, acá dice: en aquella misma hora Jesús fue lleno en el Espíritu, el Espíritu Santo se llenó de su gozo
Y él da esta expresión y dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie me conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel al quien el Hijo lo quiere revelar. Mire, hermano, esa contraposición, el Padre, el Hijo, ahí está la Trinidad de Dios. Ahí está, se regocijó en el Espíritu Santo, la Trinidad en acción. Pero lo que quiero centrarte acá es la autoridad de Dios, la soberanía de Él. No está el que tú quieras, yo deseo esto, yo le pido esto. No, hermano, es entender y aceptar la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, Señor, en los cielos y en la tierra. Entender que Él es Dios, entender que Él mueve los hilos, entender, hermanos, que Él actúa conforme, es entender la plenitud de un Dios todopoderoso. No un Dios que nos pueden haber enseñado, como se estila ahora, pone la mano en un auto, en el nombre del Señor, esto es mío, yo declaro en esto. No, hermano, Dios no es tu matadero. Dios no te da autoridad para que tú declares y esto es mío en nombre del Señor. No, hermano, se te ha enseñado mal la palabra de Dios. En ningún momento Dios dice eso. En ningún momento. Yo quiero llevarte a Romanos 9. Vamos a Romanos 9, donde vamos a entender un poquito más. Yo quiero, hermano, que la palabra de Dios nos enseñe. Por eso en Romanos 9, la Biblia dice así, Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Mira la autoridad de Dios. Tendré yo misericordia de quien yo tenga misericordia. Nosotros siempre tenemos que pedirle: Dios, ten misericordia de mí, sácame de esta circunstancia. Tú no puedes venir, como muchas veces he enseñado: Señor, si tú no me sanas, yo no me muevo de aquí. ¿Qué, le vas a amenazar a Dios? Tú le vas a decir: Señor, si no haces mi voluntad, yo no acepto esto. ¿Quién eres tú? No, hermano, mira lo que dice. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. La autonomía de Dios. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Esa es la voluntad soberana de Dios. Ese es entender que Dios, hermano, es autónomo. Él es Dios todopoderoso. Y mira lo que dice el versículo 16. Complementa claramente, hermano. A veces escuchamos ciertas enseñanzas, ciertas prédicas mal sacada de la doctrina de Jesucristo, y como nos conviene nos cogemos de eso. Pero mira lo que dice el versículo 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién dice, sino de Dios, que tiene misericordia. Qué importante es entender, hermano, esto. No depende del que quiere. No, hermano, yo quiero esto. No depende del que corre, el que se esfuerza, el que se afana. No, que yo le voy a predicar, que sí. No, hermano, tú puedes hacerlo. Sino Dios, que tiene misericordia. Dios, el que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios, tú que estás en pecado, todavía no has muerto. Porque Dios todavía te extiende su misericordia para que tú procedas al arrepentimiento y te salves y ganes la vida eterna. Y no mueras en condenación, en juicio eterno, sino que vayas a la presencia de Dios. Qué interesante es entender esto, hermano. Por eso te decía al comienzo, Jesús va a decir verdades poderosas, verdades de una profundidad única. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nuevamente hay armonía entre el Padre y el Hijo.
Ellos están siempre en mutuo acuerdo. Por eso, en la eternidad, ellos proveyeron el plan de salvación. Por eso en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios es soberano. Y Él tiene un plan determinado para salvar a los pecadores. Por eso dice claramente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Todas las cosas, todo el poder. Por eso Jesús te va a hacer acordar. Allí en el huerto Getsemaní, que dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mira, conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Te das cuenta? Es decisión de Dios. Dios te quiere mostrar algo. Él, en su soberanía, Él que conoce el futuro, sabe en qué momento lo va a hacer. A veces nosotros nos preguntamos: ¿pero por qué? ¿Y cómo a Él? Hermano, Dios es soberano. Por eso claramente dice: aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La soberanía, el poder de Dios. Ese plan maravilloso que Dios ha provisto para salvar al mundo. Siempre, hermano, vas a encontrar armonía a través de la palabra de Dios. El que conoce al Padre me conoce a mí. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. ¿Te das cuenta? Ese sentido de unidad que siempre debe ser armónico en la iglesia, en la casa de Dios. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Te das cuenta? Venid a mí. Dios te invita a venir a Él. Tú que estás cansado, cargado, fatigado, estresado, con un dolor estresante, ya no das más, Señor. ¿Por qué es esto? Es la invitación personal de Dios. Pero venid a mí, los que estáis trabajados, estás fatigado, estás estresado, estás afanado, estás con temor. Todos nos sentimos con esa sensación clara de que produce el pecado, que produce el pecado en este mundo, y a veces nos afanamos porque queremos hacer la obra de Dios, queremos compartir a uno a otro, y a veces nos rechazan y eso nos desalienta, nos desanima, nos fatiga, y sí, hacemos distintos planes, buscamos lo mejor, y a veces hay hermanos pues que no responden, y sí, pasamos desaliento, y sí, nos desalentamos, y tenemos que ir a la fuente de vida, a que nos revitalice. Por eso dice: venid a mí todos, no dice alguno, todos los que están trabajados y cargados. Hermano, tu trabajo secular, tu trabajo que te sustenta, te produce cansancio. A veces tú dices: ya no, estoy cansado hoy día, no quiero ir a la iglesia. No, hermano, es ahí donde tú tienes que ir y decir: no, este es el día que hizo el Señor. Contrariamente, la sociedad dice: el domingo me levanto más tarde, todos los días me levanto temprano. No, es el día que tú tienes que decir: Señor, este es tu día. Señor, este día yo te lo dedico a ti. El día de hoy yo me levanto temprano. Yo cambio. Yo soy una hija tuya, yo soy un hijo tuyo, y yo voy a disponer este tiempo para ti. No para el tiempo, hermano, de visitar a mi hermana, a mi hermano, a mi papá. Sí, tengo otro tiempo, quiero hacerlo. Yo voy temprano, me organizo. ¿Sabes qué? Venido, está bien, mamá, está un par de horas contigo. Tengo que ir a la casa de Dios. Eso es entender, hermano. Pero, pastor, eso me produce fatiga, cansancio. Sí, pero Dios te dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Si eso te da una carga, una fatiga, un temor, un desaliento, pues anda a la fuente de vida, porque Él te invita, pero anda con fe. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué cosa? Que yo te voy a hacer descansar. Ese descanso viene, hermano, porque tú tienes fe
y confías en el Señor. Y confías en hacer su voluntad, no la tuya. Es de ahí donde viene ese descanso, donde tú entiendes que no es en tus fuerzas, que no es en tu esfuerzo físico, tu intelecto, es en el poder de Dios. El hacer tu voluntad me ha agradado, va a decir el salmista. Y tú y yo tenemos que decir, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es ese el sentido real del texto. ¿Te das cuenta? Por eso dice, venid a mí todo lo que te he trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Yo descanso en Él cuando me acerco con fe en hacer su voluntad. No me acerco ante Dios a que Él haga mi voluntad. Señor, te pido por mi hijo, te pido por mi hija. Señor, bendice. Y tu hijo está andando en sus caminos, en sus delitos, en sus cosas apartado de Dios. ¿Qué estás pidiendo, hermano? Pide misericordia a Dios, para que Dios todavía le prolongue su gracia a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tu primo, a tu amigo, para que ellos procedan al arrepentimiento. No te fatigues, no te estreses, confía en el Señor, refúgiate en Él. Por eso dice que yo descansa en el Señor, refúgiate en Él. Claramente, ¿te das cuenta? Por eso, hermano, en Juan 10:15, en ese capítulo de Juan 10, donde están de las ovejas, va a decir algo bien claro y bien preciso. Donde Él va a decir, mis ovejas, mira lo que dice Juan 10:15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Mira esa simbología, así como el Padre me conoce, yo lo conozco, estamos en contacto directo. Y mira, le agrega, y pongo mi vida por las ovejas. Esas ovejas, yo las conozco y ellas tienen que conocerte. Ellas tienen que conocerme. Entonces, como yo las conozco, yo estoy dispuesto a poner mi vida por ellas. Yo estoy dispuesto a interceder por ellas. Pero qué importante es que tú conozcas a Jesús, que tú seas una ovejita de Jesús, que Él te conozca. Por eso Él comienza esta frase, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermano, hermana, amigo, acércate a Jesús con fe y descansa en Él, que Él te conozca. Entonces Él va a decir, yo pongo mi vida por mi hija, yo pongo mi vida por mi hijo, esta es mi ovejita. Padre, ten misericordia de él. Padre, ten misericordia de ella. Señor, ten piedad. ¿Te das cuenta cómo las cosas cambian cuando tú buscas la voluntad de Dios? ¿Te das cuenta cómo todo el texto está entrelazado, entendiendo la soberanía, la autoridad, entendiendo la voluntad de Dios? El saber que tú puedes acercarte a Él y que vas a encontrar descanso porque tú tienes fe en Él, porque tú sabes que Dios es soberano y que Él hace su voluntad, que no está para hacer tu voluntad, sino para que tú hagas la que Él tiene preparado para nosotros. Versículo 29 y 30, hermano. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué hace su yugo y su ligera carga? El hacer su voluntad, el buscar siempre de Él. Servir a Cristo, hermano, nos libera, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hermano, el yugo era una carga que ponían al buey para que él trillara y sembrara y abriera surcos. Era un pesado que no le permitía irse para un lado ni para otro, sino ir de frente. Ese significa llevar mi yugo, sembrar la palabra de Dios, servir al Señor, pero a la vez
Él nos va a decir, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. No nos dice que yo tenga que ser autoritario, impositivo, caprichoso. No, aprende de mí, que soy manso y humilde. Que tengo la autoridad que viene de tu presencia. Que tengo la presencia de Dios para predicar con el ejemplo. Para mostrar más que con mis palabras, con los actos y mi conducta, que soy una hija de Dios, que soy un siervo de Dios, que soy una sierva de Dios, que yo soy una oveja de su prado, que yo soy un seguidor de Jesús, que yo soy un discípulo de Jesús, que yo soy transformado por Jesucristo. Entonces yo tengo que aprender que soy manso y humilde. Sí, estoy llevando la carga del Señor, estoy sirviendo al Señor. Servir a Cristo me da la libertad de poder hacerlo y la fuerza de Él. Pero ¿sabes por qué? Porque no lo hago en mis fuerzas, lo hago en las fuerzas de Jesucristo. Yo entiendo que el Señor es mi fortaleza, que Él me da fuerzas como la del búfalo, que Él renueva mis fuerzas como la del águila. Entonces yo voy a entender claramente, yo voy a entender que esto no es en mi poder, no es en mis fuerzas, no es en mi capacidad, es el poder de Dios en acción en mi vida. Entonces Él va a decir, y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando yo soy manso y humilde de corazón, voy a refugiarme en Dios y voy a hallar descanso para mis almas. Porque ya no voy a estar fatigado, estresado, cargado. Porque ahora yo sé que la obra es de Dios, que Él es el dueño, que yo simplemente soy un servidor, un siervo de Dios. Estoy para servir a Dios. Qué distinta es la connotación. Qué distinto es entender que somos servidores. Que Él es el pastor por excelencia. Que Él es el dueño de la manada. Nosotros simplemente somos llamados a servir a Dios. Por eso dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, cuando estamos en los propósitos de Dios, cuando yo aprendo a ser manso y humilde, cuando yo lo hago en las fuerzas de Dios, yo sé que el hacerlo en su voluntad hace ligera mi carga. Y yo ahora entiendo que este yugo es fácil, no es pesado, porque no lo hago en mis fuerzas, lo hago descansando en Dios. Amados hermanos, ha sido un tiempo precioso, ha sido un tiempo maravilloso, todo lo que Dios nos ha dejado en estos 6 versículos. 6 versículos porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque en Él, en el poder de Dios, se hace fácil y se aligeran nuestras cargas, no en nuestras fuerzas. Nuestra provisión viene de lo alto. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Hemos concluido el capítulo 11 de Mateo. El próximo miércoles estaremos viendo y comenzando Mateo capítulo 12. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio bíblico precioso, lleno de tu presencia, lleno, Señor, de lo que tú estás enseñándonos y guiándonos para entender claramente tu soberanía, tu poder, tu autonomía, Señor. Que dependemos de ti, que estamos sujetos a ti, Señor. Que tenemos que estar armónicos como tú y el Padre estás así, Señor. Que tengo que acercarme con fe y que tú me ofreces ese descanso, que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Gracias, amado Dios,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Bendiciones.